El trabajo de Caroline Leavitt es mentir en nombre de Donald Trump. Obviamente, su trabajo no es decir la verdad, mucho menos responder honestamente a los periodistas. Su trabajo es mentir. Pero mentir mal, porque si le pagaran por mentir bien, ya lo hubieran despedido. Porque es muy evidente cuando Caroline Leavitt miente. Especialmente después del pésimo trabajo que hizo haciendo propaganda a la agenda de Donald Trump. Todo esto tras su fallida cumbre de paz con Vladimir Putin. En esta cumbre quedó muy, pero muy expuesta la decadencia cognitiva de Donald Trump. Ahora, antes de entrar en el momento impactante en el que Caroline Leavitt prácticamente expone a Donald Trump, quiero hablar de alguien que habló muy bien de todo esto y denunció esta reunión de Donald Trump. Él es el senador Adam Schiff. Mira el clip, por favor. Look, I'm all for any attempt to bring an end to the bloodshed, but what would have been, I think, a far more successful strategy for the president was to have Ukraine's back, to be leaning into providing material and military support to Ukraine, to give Ukraine the resources it needed to take out the trains carrying fuel going to the front, which have continued to feed the war. But this is not what the president done. The president said essentially Ukraine won't be part of NATO, so he's dealt away a terrible concession even before there's any kind of negotiations. The vice president today in saying that, you know, we're done with providing military support for Ukraine. How is that facilitating a successful negotiation? That's essentially giving up both the military support, NATO membership. Indeed, the president talked about land swaps, giving up potentially territory of Ukraine, even before you sit down at the table. So I agree, the Biden approach didn't succeed, and I think because it was too slow to provide enough material support to Ukraine to give Ukraine that military advantage it needed. But what the president has done since taking office has been to undercut that. We have a bipartisan bill, as you know, strongly bipartisan, to sanction Russia. The president hasn't allowed that legislation to move forward, and the president's own threat of imposing sanctions, he withdrew on, at least until now. So I don't think this is the successful negotiating posture Ukraine deserves. Esto no es únicamente una vergüenza para Donald Trump, lo cual es obvio. Pero bueno, supongo que a estas alturas no deberíamos de sorprendernos de que Donald Trump sea tan débil. Sea una persona sin carácter y esté dispuesto a rendirse siempre y cuando cualquier persona lo ataque. Como por ejemplo Vladimir Putin, un dictador al que Donald Trump recibió con alfombra roja, lo aplaudió, lo abrazó, lo aduló y no logró completar ninguno de los planes de paz que tenía planeados. Esto es humillante, ya que Donald Trump prácticamente ha permitido que Estados Unidos sea como accesorio para validar crímenes cometidos por Vladimir Putin. Y lo peor es que Donald Trump trata de normalizar esto ante el escenario mundial. Y todo esto necesitaba una gran dosis de manipulación proveniente de la propagandista de Donald Trump, Caroline Leavitt. Pero también, como no es sorpresa para nadie, lo hizo estrepitosamente mal. Pero antes de eso, quiero que revisemos un colapso histérico por parte de Stephen Miller. He has already ended 7 wars around the globe. Multiple foreign leaders, we've heard most recently Azerbaijan, has said that this man, this president, needs to be given a Nobel Peace Prize. I have never in my life, not in my life, I've never in modern history seen an American president work so hard and so fast and so completely to make the world a more safe and peaceful place. From here in Washington, D.C. to the furthest reaches of the globe, this is the peace and security president, Griff. Well, that we can forge peace. President Biden was responsible for this war starting. Donald Trump is fighting to end it. And as you know, he has already ended 7 wars around the globe. Sí, nuevamente culpan a Joe Biden, porque cuando Donald Trump ya no sabe qué hacer, le encanta culpar a los demás. Como por ejemplo Joe Biden, o si se queda sin palabras, culpa a Barack Obama, o si se queda sin más palabras, culpa a Hillary Clinton. Pero nombro a Biden porque durante esta cumbre de paz de Donald Trump con Vladimir Putin le dice: oh Donald, si tú hubieras sido presidente en el 2022, esta guerra con Ucrania nunca hubiera existido. Y le da una palmadita en el hombro a Donald. Obviamente esto es mentira, pero Vladimir Putin lo dijo porque Vladimir sabe que tiene aquí en la palma de la mano a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos. Qué humillante es decir esto. Prácticamente esto fue todo lo que Donald Trump ganó. Donald Trump había prometido que iba a tener paz, había prometido a Zelensky que la guerra se iba a acabar, pero no. Donald Trump lo único que ganó, y con lo que está muy contento, es con el hecho de que Vladimir Putin le haya dicho: tú hubieras sido presidente en el 2022, esta guerra no hubiera pasado. Él es presidente ahora. ¿Por qué la guerra sigue pasando, Putin? Es obvio que le está mintiendo a Donald Trump. ¿Y cómo culparlo? Vladimir Putin es un ex agente de la KGB. Es alguien inteligente, estratégico. No estoy diciendo que sea buen presidente ni de cerca, es un dictador y es pésimo en lo que hace. Pero él sabe cómo dominar a las personas.
Y Donald Trump, bueno, es exageradamente fácil de dominar, tampoco que sea difícil. Es un niño con decadencia cognitiva. Pero bueno, Donald Trump, como siempre les digo, tiene decadencia cognitiva, ¿no? Caroline Leavitt lo ha expuesto, así como lo escuchas. Un presentador de la MSNBC dice que Caroline Leavitt estaba conmocionada después de la reunión con Vladimir Putin. El presentador citó informes de la cumbre que sugerían que Caroline Leavitt parecía asustada tras reunirse con Vladimir Putin. Un presentador de la MSNBC ha sugerido que los asesores de Donald Trump, particularmente Caroline Leavitt, podrían haberse asustado por lo que presenciaron durante la reunión con el presidente Vladimir Putin. Muchas personas de la prensa que estuvieron allí informaron en los minutos y horas posteriores a la conferencia que vieron a los miembros de la administración como Caroline Leavitt luciendo casi aterrados por lo que habían visto a puertas cerradas. ¿Qué indica eso? Todos deberíamos estar agradecidos de no haber tenido que ir a Alaska. Porque yo estuve en Helsinki contigo, estuve en Ginebra con el presidente Biden cuando se reunieron, viajaron muy lejos para no obtener nada a cambio. Continuó, pero esto me sugiere que eso fue un desastre mayor de lo que dejaron ver. Y como dijiste, están tratando de darle un giro, aunque ni siquiera lo están intentando. Eso es realmente interesante. Por supuesto, todo esto se agrava con la aterradora Caroline Leavitt, cuando escuchas lo que dijo uno de los ex secretarios del gabinete de Donald Trump. Mira el clip, por favor. Putin achieved most of what he wanted. Trump achieved very little. And I will say one other thing. I thought Trump looked very tired up there. I mean, very tired. Not disappointed, tired. And we'll have to reflect on what that means. Vladimir Putin said. El miedo de Caroline Leavitt después de la reunión de Donald Trump demuestra lo asustada, conmocionada y deteriorada que estaba Caroline Leavitt. Y demuestra lo poco dispuesta que ha estado a maquillar toda esta situación. Y sumando lo que dijo John Bolton sobre que Donald Trump ya estaba cansado. Y a esto se le suman muchos informes que hablan sobre el peso de Donald Trump, de cómo no se controla en su alimentación, y que de verdad está decadente por esa y mil cosas más. Casi todos los reportes hablan sobre la cara de cansancio que tenía Donald Trump. Y todo esto apenas después de que se subió al Air Force One. Sí, esta es otra de las pruebas que Donald Trump realmente tiene una decadencia cognitiva y también tiene una decadencia física. Esto es algo que yo no entiendo por qué los medios no lo dicen. Yo siempre hablo de esto, hablo de que no debería de ser presidente alguien tan decadente, pero ningún medio tradicional quiere hablar de esto. Es más, yo la semana pasada escuché a un medio hablar sobre la decadencia de Joe Biden. O sea, el presidente es Donald Trump. ¿Qué importa lo que haga Joe Biden? No tiene sentido. Joe Biden no va a hacer nada en este momento. El que importa es Donald Trump. Y lo que pasa es que no hablan de Donald Trump porque no pueden decir nada bueno de Donald. Y esto realmente pone en peligro a todos, especialmente a los que están en Ucrania. Tim Miller lo desglosó aún más. Mira el clip, por favor. We've learned more about what was happening behind the scenes at the Trump-Putin summit, if you want to call it that, in Alaska. And it turns out it was even a more humiliating betrayal than it seemed last night. And it seemed pretty humiliating last night. It is, maybe not a worst case scenario for Ukraine, but about as close to a worst case scenario as you can get. And just a total appalling betrayal by the United States, by Trump and Rubio and Witkoff. This reporting comes from the FT, so shout out to those guys. Their headline, Putin demanded Ukraine cede Donetsk and Luhansk in exchange for freezing the rest of the front line. So for context, Donetsk and Luhansk are in the east. Russia right now controls about 70% of Donetsk, so they'd be asking Ukraine to give up parts of the region that they don't even control. That makes no sense, obviously, to anybody who, I don't know, has a brain, follows the news, etc., would realize that Putin has been trying to occupy Donetsk for like a decade plus now. And if it was that easy, he would have just done it. Just a display in Alaska that went from kind of humiliating, pathetic nothing burger to just a total grotesque betrayal of everything that America should stand for. It turns out too dissimilar from Trump's behavior in Helsinki back in 2018. President Putin, he just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be. Fuck Donald Trump. We'll see y'all soon. Por supuesto que Donald Trump va a traicionar a los aliados estadounidenses. Por supuesto que Donald Trump se va a arrodillar ante Vladimir Putin. Y también por supuesto que ya sabíamos que esto iba a pasar. También me pareció interesante algo que dijo Gavin Newsom. Él dijo que deberíamos de dejar de decir, no me sorprende lo que hace Donald Trump, a comenzar a decir, bueno, si viene de Donald Trump, ya es normal. Esto ya ni siquiera es decepcionante. No, esto ya es vergonzoso. Qué pena, la verdad. Un gran país como Estados Unidos siendo tan deteriorado por un hombre incapaz. Y de hecho quiero hablar de un pequeño recordatorio de cómo se tiene que luchar en este tema, de cómo la gente no se tiene que quedar callada, y quiero que lo escuches de parte de Jasmine Crockett. Mira el clip, por favor. Trump did not win the election in 2020. That is absolutely factual.
And unfortunately, because some people got all riled up because they believed the lies, they ended up getting locked up because they decided that they were going to believe the lies. They ended up at the Capitol on January 6th, and they were trying to tear this thing apart because they felt like their country was falling apart in front of their eyes because for whatever reason, there were people in power that were peddling a lie about the election. We also know, and some of y'all may still say that COVID was a hoax. COVID wasn't a hoax. Tell that to the over 1 million people that died under Donald Trump's first watch. It wasn't a hoax. So no, I do believe that it was okay. In fact, I do believe that it was ethically right for social media to check people because you had people that didn't know anything about science and decided that they were going to put out whatever lies or propaganda or conspiracy theories they wanted to, and people died. At some point in time, we have to evaluate what is factual, and I know that facts hurt y'all, and I just wish we could get on the same page, but we do know during the presidential election that the president would not go and participate in anything if fact-checking was going to be a part of it, because he didn't want to be fact-checked. We know that the vice president got upset in his vice presidential debate when he was fact-checked. It used to be a time in this country that we as members of Congress or elected officials thought that it was okay to just tell the truth. Instead, we're pushing conspiracy theories, and some of them are killing people. It's the same thing that we have coming out of Doge. It's the reason that people are dying. It's the reason that farmers are losing their farms, because we continue to peddle conspiracy theories. It is time for us to say, Mr. President, guess what? Russia invaded Ukraine. Can we at least agree on that one? Facts matter. Y'all, this is literally potentially putting us into an international crisis. We may be heading towards the next world war because we have a president that wants to pal around with Putin and wants to do everything to make him feel good, including lying about who invaded who. Mr. Chair, I got a minute left, but I really want to yield to any of my colleagues and ask them if they will say today, very basically, that when it came down to the war in Ukraine, that it was not Ukraine that invaded Russia, it was the other way around. Is there anybody in here that has enough courage to say that Russia invaded Ukraine? You can have my time. And this is yet the problem. This is the problem. Este es exactamente el tipo de energía que tenemos que tener cuando nos enfrentamos a estas personas. Qué bien que lo hace Jasmine Crockett. Pero bueno, llegamos al final del video. Espero que te haya gustado. Y como siempre te digo, para mí lo más importante es tu opinión y me encantaría que la dejes en los comentarios. Sea positiva, negativa, sea una corrección, sea algo que no te haya gustado, lo que sea, me encantaría que lo dejes ahí. Además, si conoces a alguien que le interese este tema, que le pueda gustar, te agradecería de todo corazón que le compartas el video. Está de más recordártelo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subimos videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.